Un cordial saludo a todos los hermanos que a esta hora del día entran en contacto con nuestra comunidad virtual de los católicos dinámicos. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hemos iniciado el tiempo de la cuaresma. La cuaresma es un tiempo preciado que la iglesia nos presenta para nosotros ir fortaleciendo nuestra identidad como cristianos. Es un tiempo de conversión en la que vamos desarrollando ciertas actividades y sobre todo intensificando las prácticas cuaresmales para que podamos entonces llegar renovados y fortalecidos con Cristo a la Pascua. En tal sentido, tenemos como invitado en esta ocasión al padre José de Castillo, cariñosamente Wilkin. El padre Wilkin es del clero de la diócesis de San Juan de la Maguana, es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, allá en Peralta. Y entonces el padre Wilkin va a socializar, reflexionar con nosotros en esta ocasión un tema que es de suma importancia y es el papel del laico en la iglesia y en la sociedad. Así que, padre Wilkin, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a este espacio de la comunidad virtual de los católicos dinámicos, haciendo el mismo extensivo a todos los hermanos y miembros de tu parroquia que están conectados con nosotros. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Rufino. Buenas noches a todos los que se conectan para participar de manera activa de este gran programa, Católicos Dinámicos. Como tú decías, Rufino, ya entramos al tiempo de la cuaresma. Yo siempre digo que el tiempo de cuaresma es un tiempo exigente, pero también muy hermoso. Es una oportunidad para el crecimiento cristiano y para tener una cercanía con Dios y también con los hermanos. Así que vamos a ponernos en oración, a darle gracias a Dios primeramente en esta noche por la oportunidad que el Señor nos brinda, que el Señor nos regala, para que podamos desarrollar este tema tan importante, el papel del laico en la iglesia y en la sociedad. Que Jesús nos ilumine, nos fortalezca grandemente y que la Virgen María nos pueda cubrir con el manto de la bendición, el manto de la fortaleza, el manto de la firmeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Una pregunta, Rufino, ¿debo abrir cámara o simplemente puedo desarrollar el tema así? Si quieres puede abrir cámara porque así te van a ver la cara. Ah, bueno. No es una cara. Dice Monseñor Grullón que no somos responsables de la cara que traímos al mundo, pero sí de la que ponemos. Entonces, vamos a poner buena cara en este programa Católicos Dinámicos. Pues bien, el papel de los laicos en la iglesia y en la sociedad. Lo primero es definir el término de laicos. Y se entiende por laico todo cristiano, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso, reconocido en la iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Es decir, que estamos hablando en un plano alto con relación al laico, porque los laicos tienen un puesto en la iglesia, no que se lo hemos dado, que se los hemos regalado, sino que ellos se lo han ganado, que es lo más importante. Cumpliendo esa triple dimensión, Jesús, sacerdote, profeta y rey.
Es decir, que tenemos ahí una participación especial. Hay que decir también que en el Nuevo Testamento no aparece nunca el término laico para designar a los fieles cristianos. Esta palabra ha surgido por unos motivos históricos en la comunidad cristiana. A lo que hoy llamamos laico se le llamaba los discípulos, los elegidos, los santos, los hermanos. Lo cierto es que en la Biblia se emplea frecuentemente el término laos, que significa pueblo, para designar al pueblo de Dios en oposición a los gentiles, de tal manera que el término laico podría designar a un miembro de ese pueblo elegido por Dios sin más especificaciones. Es decir, que en el Nuevo Testamento no aparece propiamente dicho el término de laicos. Simplemente el término aparece un poquitito más tarde y es para referirse a los discípulos, los elegidos, los santos, los hermanos. Y el término griego laos significa pueblo, pero en diferenciación con la clase dirigente, y de aquí ha venido el término de laicos, según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 897, numeral 900. Y Clemente Romano, que es un padre de la Iglesia de los primeros siglos, es el primer escritor cristiano que utilizó el término en este sentido. Decía en un texto: al gran sacerdote le han sido conferidas funciones especiales. A los presbíteros se les han asignado lugares particulares. Los laicos están ligados con preceptos propios de los laicos. Es decir, que nosotros como iglesia debemos sentirnos regocijados porque nos rodeamos de un grupo de personas que están disponibles, que están a tiempo completo, para que nuestra iglesia pueda seguir su marcha, para que nuestra iglesia pueda seguir su curso. Y le decía el otro día en la asamblea a todos los presentes que el laico en la iglesia tiene un papel preponderante, tiene un papel fundamental. Incluso yo decía, incluso lo dice también Monseñor Grullón, a veces cuando tiene la oportunidad de dirigirse a nosotros, que el que más trabaja en la iglesia es el laico comprometido, el laico que sabe que tiene de una u otra manera un servicio a desarrollar en la iglesia y es la mano derecha del sacerdote. Por eso el sacerdote debe valorar en su justa dimensión al laico, aquel que siempre está presente, aquel que se entrega y aquel que se gasta en el trabajo apostólico. Los laicos no son del mundo, pero están en el mundo. Están llamados, al igual que la levadura, a que contribuyan desde dentro a la santificación del mundo. Y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. La levadura se mezcla en la masa y fermenta desde dentro. Esa es la función de los laicos, porque viven en el mundo, pero no son del mundo. Estamos llamados, nuestros queridos hermanos, a fermentar, a que ese evangelio pueda llegar a un mundo lejano, a todos los rincones de la tierra, porque esa es la misión de nosotros, poder entonces propagar y poder difundir ese evangelio que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pasando a un segundo puntito, mis hermanos, los laicos en el documento de Aparecida. El documento de Aparecida es un documento muy rico que tiene diferentes matices que nos ayuda a nosotros a comprender un poquitito la función del laico en la iglesia y en la sociedad. Los fieles laicos son los discípulos misioneros, cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan de las funciones de Cristo
sacerdote, profeta y rey, como ya habíamos dicho a inicio del programa. Ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Son hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Importante frase. Los laicos son hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Es decir que, como decía el Evangelio, están en el mundo, pero no son del mundo. Son especiales porque tienen el bautismo, porque han recibido esa función. Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey desde el bautismo. Qué alegría, mis hermanos, qué privilegio poder nosotros gozar de esas dimensiones que Jesús así lo ha querido. Por eso nosotros en la iglesia, ante todo, debemos tener un corazón agradecido, porque es que el Señor nos ha dado tanto a nosotros, y no por nuestros méritos, sino por su amor y por su misericordia. Su misión propia y específica se realiza en el mundo, de tal modo que con su testimonio y su actividad contribuyan a la formación de las realidades y a la creación de estructuras justas según los cristianos del Evangelio. Los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de la iglesia, primero con el testimonio de su vida y en segundo lugar con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado, según las necesidades locales bajo la guía de sus pastores. Es decir que el laico es un aliado para el sacerdote. El laico realiza un trabajo especial y muchas veces donde el sacerdote no llega, no puede llegar, está el laico ahí como un cuarto bate, como decimos, para poder entonces ser esa mano derecha del sacerdote y poder entonces aportar con amor y con decisión firme. Un trabajo valorado, un trabajo sacrificado, pero un trabajo que lo realizan con mucho amor. Y por eso entonces, honor a quien honor merece. Para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural. Es decir, que son muchas las facetas del laico donde puede tener incidencia. El laico no puede ser una persona tímida, una persona que tiene miedo, no. El miedo no es para los cristianos. El miedo es para aquellas personas que no han conocido a Cristo. Porque desde el bautismo ya Cristo nos ha dado esa fortaleza, ya Cristo nos ha dado esa luz. Y es entonces donde nosotros debemos de una u otra manera propagar ese evangelio, propagar esa palabra santa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El laico en el Código de Derecho Canónico en el Catecismo de la Iglesia. Téngase además en cuenta que prácticamente hasta el Concilio Vaticano II había primado en la doctrina canónica y teológica una definición negativa del laico, bautizado que no es clérigo, ni religioso. Con sentido del humor se ha dicho que la posición del laico hasta hace poco se caracterizaba por dos notas. Me llamó mucho la atención. Hallarse bajo el púlpito y de rodilla ante el altar. Eran dos notas un poquitito difícil para el laico. Hallarse bajo el púlpito y de rodillas ante el altar. Algunos añadían una tercera nota que es la que más me llamó la atención. Echar la mano al bolsillo para la colecta. Echar la mano al bolsillo para la colecta. Pero el laico en los últimos años, el Vaticano II le ha dado un lugar especial en la iglesia. Como le decía ahorita, no porque se lo hayan regalado, sino porque con su acción de entrega y con su trabajo tesonero se lo han ganado los laicos en nuestras comunidades parroquiales. De manera que
El laico ha sido muy bien valorado en los últimos tiempos. Por justicia había que valorar. En el Nuevo Catecismo se define el laico como aquel cristiano, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso, reconocido en la iglesia. Son por tanto cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo y que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo. Ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Vamos a pasar ahora a un temita muy interesante que es deberes de los laicos según el derecho canónico. El primer deber de los laicos, deber de mantener la comunión con la iglesia y cumplir las leyes eclesiásticas. 2. Deber de esforzarse en llevar una vida santa, cada uno según su propia condición, así como extender el mensaje cristiano. Deber de observar con obediencia cristiana el magisterio de la iglesia. 4. Deber de ayudar con sus bienes a la iglesia en sus necesidades, promover la justicia social y ayudar a los pobres. Tienen un especial deber quienes han contraído matrimonio de dar testimonio en el mundo a través del matrimonio y la familia. Son los primeros responsables en la educación cristiana de sus hijos. Los fieles laicos tienen libertad en cuestiones temporales, pero han de actuar siempre con conciencia cristiana y evitando presentar como doctrina de la iglesia su propio criterio en materia opinales. Es decir, que esos son los deberes de los laicos según el derecho canónico. Quiero ahora pasar a un temita muy interesante que es algo muy que tiene un valor especial en esta sociedad. La misión y el papel de los laicos en materia de política. Vamos a iniciar primero definiendo un poquitito de dónde proviene el término política. Y proviene de polis, que significa ciudad. Todo lo relativo a la ciudad-estado es la actividad noble que implica diálogo, consenso, acuerdo, desarrollo, debate de ideas e intereses. Y según Aristóteles, el hombre es político por naturaleza. La polis es lo que nos hace humanos. Todo el que vive fuera de la polis es una bestia o un dios. Como nosotros no somos bestia ni somos Dios, estamos llamados a vivir en la polis, que significa sociedad, para poder llevar una vida buena en correlación y armonía con los demás hermanos, que es lo más importante. Y es muy interesante detenernos un poquitito a reflexionar sobre la política, principalmente ahora que vamos ya a entrar en una contienda electoral un poquitito agresiva en el buen sentido de la palabra. No podemos perder amistades por la política. El que lleva la política con el sentido verdadero que debe llevarla, no busca enemistad, sino que respeta a cada persona y no le importa el color de la piel, no le importa el color tampoco del partido, sino que lo primero es reconocer al otro como un hermano, que es lo más importante. El término de política en nuestra sociedad no es algo pecaminoso que contamina. Es bueno que sepamos que después de la filosofía y la música, la política es el oficio más digno que merece que nosotros los cristianos tengamos incidencia. Tenemos el compromiso de cristianizar la política. Esto quiere decir estar dispuestos a quitar todo aquello que va en contra del ser humano, todo aquello que significa atropello, injusticia y que daña la dignidad del ser humano. Ese es nuestro papel. He tenido la oportunidad de escuchar en diferentes escenarios que la política es lo más desagradable que existe y que no sirve, y el que se involucra en política se desacredita. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿y tú qué estás haciendo para que la política se pueda purificar y que no sea malentendida? ¿Y cómo oriento al político que no tiene formación cristiana
y utiliza la política para promoverse él y sus intereses personales. Esa es también la misión y el papel del laico en la sociedad, involucrarse en política y en temas políticos y no salir con excusas baratas, que la política es impura, que es algo que nos contamina. Impuros son los políticos sin formación cristiana, mis hermanos. Es necesario que nosotros que tenemos formación cristiana no dejemos los espacios políticos y por el contrario, impregnemos la política del evangelio, desenmascarando toda práctica política injusta, y solo así cambiaremos el rumbo de esta sociedad que lleva un descalabro avasallante en términos políticos y en prácticas políticas incorrectas. Es bueno que despertemos un poquitito en ese sentido y saber que tenemos que involucrarnos en la política para que podamos aportar también. Porque lo más interesante es cuando uno ha podido leer y uno tiene cierta formación. Entonces no podemos nosotros dejar que personas que no tienen formación cristiana sean los que nos estén dirigiendo a nosotros, sino que nosotros tenemos también que aportar en ese sentido para que de una u otra manera la política tome el rumbo que debe tomar. No sé si alguno quiere tener alguna intervención para que no sea algo tan monótono. ¿Hay alguna pregunta ya así a mitad de la, ya casi terminando el tema? No sé, si hay alguna inquietud, algún aporte. Interesante lo de esta temática planteada por el padre Wilkin. Para los que se han conectado, estamos compartiendo el tema papel del laico en la iglesia y en la sociedad. Cuando el padre Wilkin habla de involucrarnos en la política, a mí me llama mucho la atención, porque es como si los católicos tuviéramos miedo de involucrarnos en la política, y uno ve cómo están incursionando una gran cantidad, por ejemplo, de hermanos de otras religiones que se están involucrando en política. Sí es. Y entonces, por ejemplo, cuando viene un tema en los pueblos, por ejemplo, el tema de las fiestas patronales, por ejemplo, en mi pueblo, el alcalde es evangélico. Así es. Entonces uno dice, pero ¿y por qué nosotros no nos involucramos? O sea que es una invitación sumamente interesante la que hace el padre Wilkin, y quizás debemos motivar un poquito más para que nuestros hermanos católicos puedan incursionar, pero sobre todo que también nosotros le podamos apoyar, que es lo más importante. Así es. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor, puede abrir su micrófono y hacerlo, alguna aportación. ¿No me escuchan? Claro. ¿Ahí me escuchan? Sí, le escuchamos. Bien. Respecto al cristiano que no le gusta involucrarse en política, hace mucho que Monseñor dio una homilía y él dijo que sí, que deberíamos involucrarnos en la política para hacerlo mejor que quien no es cristiano la hace. Okay. Más bien, si aquel, por ejemplo, no está en la realidad, pues no es justo en el trabajo que está sirviendo respecto a la política, que si nosotros que somos cristianos, pues debemos de participar con los políticos para dar a enseñar a aquellas personas que no saben hacer las cosas correctas. Totalmente de acuerdo. Por Mi eso le decía. María Figuereo, de Catedral San Juan. Gracias, María, que Dios te bendiga. Dice en China, sí. Ok, un placer. Por eso decía que nosotros los católicos muchas veces somos tímidos, mis hermanos, en esos temas, pero nosotros tenemos la preparación. Entonces no podemos por miedo, por timidez, dejar esos espacios, no. Por eso que después, desde el Congreso, quieren someter leyes que no van a favorecer nuestra fe y nuestra manera de ser a nivel católico, y entonces ahí viene el choque. ¿Por qué? Porque son gente que no tiene formación cristiana y por migaja, entonces quieren aprobar cosas que van en contra de la dignidad del ser humano. Claro, es algo que grita al cielo. Entonces, tenemos que abrir los ojos y hacer una política con altura, una política de calidad, porque nosotros somos formados
La iglesia nos ha formado incluso para eso, porque son muchos los libros que uno lee y los diplomados y todas esas formaciones que recibimos a lo largo de nuestra vida de iglesia que no la podemos dejar pasar, sino que tenemos que sacarle el provecho y también estamos llamados a aportar en ese sentido. ¿Alguna otra intervención, pregunta, aportación? Ok, Marixa. Ana Marixa. Buenas noches. Buenas noches. Qué alegría poder disfrutar de esa cátedra que nos ha dado el padre Wilkie, con esa sencillez, con esa sonrisa, esa alegría y esa entrega. Gracias. Sí, nosotros como laicos comprometidos debemos incursionar en la política, pero tomando en cuenta que la parte la fe, el compromiso con nuestra iglesia y el amor al hermano, no lo podemos dejárnoslo empañar con los intereses particulares ni Sí, con la influencia de los demás políticos de nuestra comunidad de espacio. Debemos estar bien fortalecidos y bien seguros y defender nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes de laico comprometido desde la posición que ocupamos. Porque por eso a veces una decente dice, ay, pero no es que la política. Y a veces lo vemos desde afuera y cuando llegamos entonces nos dejamos confundir. Entonces debemos orar mucho, estar claro, pedir a Dios que nos dé la sabiduría para discernir sobre el bien y el mal. Y si tomamos en cuenta el texto del Levítico que nos tocó leer hoy, debe ponerlo en práctica en esa posición que nos toca desempeñar desde la posición política. Así que buenas noches y sigamos adelante. Excelente aporte, mi querida. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí. Si alguna otra persona quiere tener una intervención, alguna pregunta. A mí, Sí, Wilkin, okay. me llama la atención de algunos de nuestros políticos que se denominan ser católicos en un momento dado. Inclusive en actividades multitudinarias tú lo ves comulgando y dicen yo soy católico de sacramento. Sin embargo, cuando practicante o yo soy más católico que ese cura o que ese diácono, soy más católico que el Papa. Sí, soy más católico que el Papa. Pero resulta que cuando hay una situación en la que debe anteponerse su fe ante otros principios y valores, entonces sucumben. Por eso todo este problema que ha habido con esa ley del aborto, con la equidad de género, porque en el momento en que nosotros tenemos que hacer prevalecer lo que somos o nuestra identidad como cristianos, pareciera ser entonces que nos dejamos doblegar por ciertos intereses. Entonces, por eso tenemos que seguir, considero, animando y formando a nuestros laicos para que puedan asumir un rol, un papel importante dentro de la política y que entiendan que no todo el que va ahí se daña, porque nos dicen el hombre serio que se mete a eso se daña. Entonces la gente como que le cuida. Entonces esa mentalidad hay que irla cambiando de nuestra mente, inclusive apoyar a nuestros hermanos que muchos están aspirando y muchas veces entonces lo paradójico es que no cuentan con los votos de los católicos y de los hermanos. O sea que esta práctica también tenemos que irla mejorando. Mejorando, así es. Muy bien, así es, Rufino. También yo soy muy dado, Rufino, a Robinson Santana. Está levantando la mano. Levanta, hermano Robin. Sí. Adelante, padre Wilkin, ¿cómo está usted? ¿Cuánto tiempo sin verle? Que Dios te bendiga, un placer, alegría. Robin Santana de Caballero de Colón, ¿me acuerda? Excelente, claro. Mire, viendo lo que usted nos planteaba y lo que han dicho es verdad, porque la única forma en que nosotros podemos cambiar ese ambiente de la política es integrándonos y participando en ella, porque muchas de las cosas que están pasando es por eso, porque a veces lo que estamos o queremos seguir el buen camino, no queremos como meternos en ese tipo de ambientes
pensando en muchísimas cosas o a veces hasta por miedo. Y yo creo que debemos tener la valentía de comenzar a integrarnos en esas actividades para que nosotros podamos ir adecentando la política y llevando también, como decía Rufino, o sea, el verdadero testimonio de que el cristiano practicante real, no que lo diga cuando está política, sino el cristiano que realmente quiere seguir los pasos de eso, puede también hacer un papel digno y dar un buen ejemplo en un ambiente tan corrupto y tan un poco ensuciado como está. O sea que yo creo que sí, que hay que dar ese paso y ser valiente porque Jesús nos llama que debemos involucrarnos en todos los ambientes para poder llevar el mensaje de Dios y el testimonio. Así que excelente ese consejo que usted nos está dando y que debemos nosotros también pues seguir pensando en eso. Excelente, Robin. Sí, evangelizar la política. Yo soy muy dado a planes sociales que involucren a muchas personas, porque la política se ha dañado cuando el que nos dirige, él quiere beneficiarse él. Sin embargo, la política es para que pueda beneficiar la polis, para que pueda beneficiar un conjunto. Y es donde muchas veces nos perdemos. Aquí en Peralta yo he llevado un proceso hasta bonito con todos los políticos, porque yo siempre estoy, no en, o sea, en actividades sociales donde todos están, porque yo soy muy dado a los temas sociales y es bonito ver cómo uno puede aportar desde nuestra formación cristiana, nuestra formación católica en esos ambientes, porque muchas veces no podemos exigirle a una persona lo que no tiene y lo que no se le ha dado. Entonces, nosotros mismos podemos también dar cierto tipo de formación en esos ambientes que poco a poco van calando y que de una u otra manera tendrán sus buenos resultados y veremos los frutos a corto plazo o a largo plazo. Bueno, ya casi para ir culminando con el tema, no sé si alguna otra persona quiere tener alguna participación ya para yo pasar al último tema, que es un tema muy hermoso, donde al laico se le relaciona con que no es simplemente un trabajador en la viña, sino que él forma parte de esa viña. ¿Alguna otra pregunta o continúo? Bien, vamos a ir ya culminando con el último temita de la Christi Fideli Laici de Juan Pablo II sobre la vocación y misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. El misterio de la viña que nos presenta aquí el gigante Juan Pablo II, San Juan Pablo II. En este documento se nos dice que los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la iglesia y del mundo. Y la imagen de la viña, muy usada en la Biblia y de muchas maneras y con significados diversos, de modo particular sirve para expresar el misterio del pueblo de Dios, la viña. Desde este punto de vista más interior, los fieles laicos no son simplemente los obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Eso está en Juan 15:5. Dice Jesús, ustedes son la vid, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Según la imagen bíblica de la viña, los fieles laicos, al igual que todos los miembros de la iglesia, son sarmientos radicados en Cristo, la verdadera vid, convertidos por él en una realidad viva y vivificante. Es decir, que es un proceso dinámico e interesante, donde lo aconsejen las necesidades de la iglesia y no haya ministros. Pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el misterio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión, según las prescripciones del derecho, Canon 69. La participación de los laicos encuentra su primera y necesaria expresión en la vida y misión de las iglesias particulares, de las diócesis, en la que verdaderamente está presente y actúa la iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Y por último, el llamamiento del Señor, y también ustedes a mi viña,
se dirige a cada uno personalmente y entonces resuena de este modo en la conciencia: ven también tú a mi viña. Esa manera hermosa y bonita de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, de la Christi Fideli Laici, sobre el laico, en donde el laico no simplemente es un trabajador de la viña, sino que él forma parte de esa viña. Qué interesante saber que no es un mero trabajador, como le decía el otro día a los presentes en la asamblea, que al laico cuando se le va a pedir un favor se le pide con mucha delicadeza y con mucho respeto, porque no es un trabajador, no, es alguien que está presentando y se está gastando en el servicio, que es lo que nosotros los sacerdotes debemos saber y entender. Ante todo, tratarle con delicadeza, incluso algo importante, al laico hay que reconocerlo, porque hay veces que uno dice, no, está prestando un servicio en la iglesia, pero al laico hay que darle también su reconocimiento. Hace poco al equipo aquí de liturgia yo le mandé a hacer unas placas. ¿Por qué? Porque son un equipo que trabajan y entonces hay que reconocer también a la persona, es un estímulo, y a nosotros también muchas veces nos falta mucho esa parte, porque pensamos que el laico está obligado a ofrecer su servicio. No, hay que también estimularlo con viajes, con reconocimiento, y cuando hace una labor bien hecha también decírselo y decírselo en público para que siga sirviendo y siga sirviendo entonces con amor, con firmeza y sobre todo con mucha entrega. Hasta aquí es el tema a nivel de literatura que tenemos para ustedes, en donde he desarrollado el papel del laico en la iglesia y en la sociedad. Entonces abrimos micrófono para que si alguno más quiere tener alguna intervención, el momento es oportuno para hacerlo. Muy bien, agradecer al padre Wilkin por su reflexión. Queremos hacerle una invitación a todos los hermanos que por primera vez entran en contacto con nuestra comunidad virtual de los católicos dinámicos para que por favor se suscriban, vayan a nuestro canal de YouTube Católicos Dinámicos RD, suscríbanse para que así cuando subamos un video a nuestro canal, ustedes puedan recibir la notificación y compartan esta transmisión con sus hermanos y sus comunidades. Si hay alguna otra pregunta, vamos a dar la oportunidad, si no vamos a pasar con nuestra hermana Ana Marisa Vidal, que en nombre de esta comunidad virtual de los católicos dinámicos dará las gracias de manera especial a nuestro querido padre Wilkin. Damos las gracias primero a Dios por la oportunidad que nos brindó en esta noche de poder compartir esta enseñanza tan importante en la vida de nosotros como laicos comprometidos. Le pedimos a Dios que le siga fortaleciendo en la fe, en la espiritualidad y en ese don de servir al padre Wilkin, y decirle que quede inscrito en este club de católicos dinámicos. Así que queremos que siga dentro de sus posibilidades profundizando, ¿no?, en este tema para irnos cultivando y motivando, porque a veces decimos nosotros, ay, pero uno nada más trabaja los 365 días del año, mientras que otros tienen vacaciones. Y nosotros los laicos no tenemos vacaciones, ni tenemos 24/7. Más que el que Dios nos haga cuando en un momento determinado. Hay que darle algún Pero estímulo. nosotros, la dinámica de los hermanos te ayuda, te fortalece y te motiva a seguir trabajando. Entonces hay que ser agradecido. Dios nos dice que debemos ser agradecidos, y en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, debemos manifestar ese valor ante los hermanos. Y nosotros, amén, como somos agradecidos, agradecemos a Dios y a Wilkin por acompañarnos, enseñarnos y motivarnos a seguir indagando sobre el papel del laico en la labor social y de la iglesia.
Y yo Buenas noches, que Dios le bendiga. gracias. Y yo le aporto ahí a esa actitud de ser agradecido. Corazón agradecido, corazón bendecido. Eso no falla. Amén. Eso es así, es una frase muy propia. Y nada, yo quiero aprovechar para felicitar al equipo, a Rufino, por esa iniciativa, Católicos Dinámicos. De manera que felicidades, Rufino. Y nada, me comprometo a en otro momento también poder impartir otro tema importante, porque Dios humildemente le ha dado a uno la luz y la preparación para uno también poder aportar. Dicen que a quien mucho se le ha dado, mucho se le va también a pedir. A nosotros se nos ha dado mucho, por eso tenemos que dar mucho y con mucho gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecer a todos los hermanos que se han conectado, que han hecho posible y han enriquecido este diálogo con sus aportaciones. Agradecer una mención especial a mi querido hermano, cohermano, diácono Robin Santana, miembro de los Caballeros de Colón. Un cordial saludo también a todos los hermanos de la parroquia del Padre Wilkin, que ahí le estuvieron felicitando. Okay. Así que vamos a pedir al Padre Wilkin que nos dé la bendición final para concluir este tema tan importante, el papel del laico en la iglesia y en la sociedad. Nada, aprovechar antes de la bendición para decirle a Robin que uno de sus, no sé si sería él, pero alguien me llamó de los Caballeros de Colón que le interesaba venir aquí, pero entonces parece que no fue posible, que sepa que tenemos la apertura y cuando sea posible, pues le recibimos con cariño por aquí, por la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Gracias, Sí. padre. Se lo haré llegar y un día de esto le hacemos la visita y estamos para servirle siempre. Muy bien, Robin. Excelente. Okay. Pues nada, Dios, fuente de toda bendición, que le bendiga, le proteja grandemente, que en todo momento, en toda circunstancia, camine a su lado, que nunca estén en momento de dificultad y si lo están, que Él sea baluarte y centinela de su vida, que la Virgen Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia, protectora de nuestro pueblo dominicano, le pueda cubrir con el manto de la bendición, el manto de la fortaleza y el manto de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Buenas noches y gracias por invitarme, Rufino. Gracias a ti, Wilkin. Bendiciones. Siempre a la orden. Buenas noches.